Tic-tac 20. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta poderosa. ¿Qué pasa cuando Dios irrumpe en tu vida y te invita a dar un giro de 180 grados? No hablamos de perfección ni de reglas frías, sino de reorientar el rumbo, del orgullo a la humildad, del ruido al silencio, del ego al amor. Este episodio es para quienes sienten que están caminando, pero no hacia donde sueñan, para quienes presienten del que la brújula apunta a otra parte. Vamos a bajar el concepto a tierra con lenguaje claro, ejercicios prácticos y metáforas de diseño de vida. Si estás buscando un reinicio que no se quede en promesas, este viaje de 6 paradas te regalará mapas, herramientas y sobre todo dirección. Hoy tenemos con nosotros a un buen pana, un buen amigo nuestro que se llama Miguel Arias. Él es líder de la Casa de Dios. Miguel, bienvenido. Estás en tu casa, por favor, preséntate con nuestro público. Que gracias, amigo. Igual, Eric, estamos aquí. Encantado, gracias por la invitación. Yo gustoso de estar aquí. Y bueno, a ti también, gracias. Un saludo a todas las personas que están del otro lado. Y nada, contento para compartirles un poquito mi testimonio y de lo que es Casa de Dios y lo que estos locos hacemos. Eso. Cada pero domingo, cada miércoles. No eres solamente líder de ahí, sino también Miguel viene detrás con un conocimiento bastante amplio en lo que es el tema financiero, ¿no? Correcto. ¿A qué te dedicas en el día a día? Bueno, trabajo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena SAG. Aproximadamente 7 años desde la ciudad de Riobamba, trabajaba allá. Estamos aquí en Ambato ya alrededor de 5 años y nada, estoy liderando una de las agencias, la agencia matriz, en la cual realmente me ha enseñado mucho y también he podido compartir con todos mis compañeros el evangelio. Qué chévere. O sea, el espacio te permite. Sí, gracias a Dios, creo que siempre Dios nos orienta a un lugar donde podemos crecer, florecer y ser semilla. La cooperativa SAC tiene valores y principios cristianos también, y eso ha hecho que la experiencia con Dios y el giro 180 grados sea algo que también tenga cimientos y bases. Qué chévere. Y en el ámbito, en cambio, ya espiritual, en el acercamiento con Dios, ¿qué tiempo llevas? Bueno, más o menos desde que le conocí a Dios, finales del 2021 más o menos. Estamos caminando a los 3 años. Ya. Ahí entre altas y bajas. Como siempre digo, el que quiere seguir a Cristo tiene que coger la cruz y seguirle. Y eso fuerte, es algo difícil. ¿No? Es fuerte, sí. Oye, pero ¿qué hizo que te acerques? Porque, a ver, yo puedo decir, bueno, hoy tengo ganas de ir a la iglesia y ya. Pero ¿qué hizo que realmente y mira, te y justamente pegues? Lo que dices es, Andy, eso es una emoción. Y a veces el humano está lleno de emociones, pero hay algo diferente que es la convicción. Y cuando decidí dar ese paso, ese valiente paso, fue algo de convicción. Ya. A veces, y yo decía, ¿no? Cuando antes tenía una vida un poquito más alegre, se puede decir, en el chuchaqui moral, decías, no voy a cambiar, nunca más. Y el fin de semana ya estaba haciendo lo mismo. Ajá, igualito. Lo que llegó a cambiarme es que te das cuenta, y aquí entramos ya un poquito en materia, el corazón nuestro está diseñado por Dios. Y el momento en que Él diseñó el corazón, Él se quedó con un espacio. Él se quedó con un espacio que nada lo llena. Tú puedes decirme cualquier cosa, puedes tener el dinero, la posición, el cargo, y va siempre a estar ese vacío. Entonces, cuando yo entendí que ese espacio lo llena Dios, es cuando realmente fui feliz. Y mira que te digo que no pasé un fracaso, no pasé algo difícil para llegar a Dios, sino más bien tuve un vacío. Ya. Que nada lo llevaba. Era un vacío donde que lo llenaba con amigos, con fiesta, con vicios y con cosas que no edificaban mi vida. Pero yo digo siempre, Dios, ya cuando te pone el ojo, te pone el ojo. Dentro de eso jamás Dios me dejó. Siempre me cuidó, siempre me dio familia, salud, trabajo, provisión, y yo no sabía por qué. Y es cuando Dios te tiene por un propósito, cuando Dios te marca, cuando Dios te llama, y realmente me llamó. Y una de esas cosas que yo entendí, y como dice la palabra, nadie es profeta en su tierra, tuve que traerme a Ambato, y en Ambato yo le conocí a Dios, y dije, qué bendición que yo haya venido a Ambato y conocerle acá. Y también le agradezco eso a la cooperativa, ¿no? Era como un mix, vine a trabajar, era un crecimiento profesional, era un ascenso, y también le conocí a Dios. Qué chévere, Miguel, por ese prácticamente testimonio, ¿no? Porque, correcto. O sea, empezaste porque entiendo que tocaste fondo. Dijiste,
ya. No llenaba nada ya. Suficiente. No llenaba nada. Así es. Sí, Miki, vamos a empezar. Yo creo que vamos a hacer un podcast muy diferente porque el escucharte, sí, vamos a dar un giro de 180, arrancó el reloj y no sé, hijito, si estés de acuerdo conmigo, pero hoy no creo que vamos a basarnos mucho en el teleprompter porque lo que conversó Miki casi abarcó todo el tema y yo creo que vamos a, cada uno de nosotros en estos 20 minutos que justo ya arrancó el reloj, a hacerle preguntas yo creo que personales, bastante personales. Y me voy, yo creo que a agarrar un poquito, no tanto del teleprompter, sino de mis incógnitas que se están generando en mi cabeza acerca de... Porque ya le conozco a Miki algunos años y verle como es ahora, puta, me tiene pero impactado y ¿qué digo? Qué bacán. Verás, Miki, o sea, dentro de esto, ¿qué crees tú? ¿Qué fue, aparte, ya vamos un poco más adentro, qué fue lo que te hizo justo tener ese punto de quiebre para que hayas tenido, digamos, este mejor estilo de vida? No es solo dinero. Metámonos en la cabeza que no es solo dinero. Cuando uno encuentra una paz espiritual, puta, yo creo que es lo mejor. Correcto. Vamos por esa parte, amigo. Correcto, ñaño, y mira, nos conocemos y creo que estás viendo los dos polos. Uh-huh. Nos conocemos desde algún tiempo y mira cómo es la vida, ¿no? Cómo no te puedes reencontrar con una persona que conociste en una etapa diferente para conocer una nueva etapa. Total. Y eso es algo que solamente Dios lo hace, ¿no? Y creo que yo digo que nunca hay coincidencias, ¿no? Y cuando me dijeron del podcast, yo encantado dije, vamos a hablar de la COPE también, ¿no? Pero vamos a hablar del testimonio. Vamos a hablar cosas que edifiquen y cosas que construyan en este mundo, porque ya para cosas que no edifican y no construyen tenemos un sinnúmero. Mira, les voy a contar un poquito el testimonio mío. Ya por el 2021 estaba en un momento en mi vida muy desordenada donde que nada me llenaba, literalmente nada me llenaba. Y tú me puedes preguntar a una persona de pronto, ¿qué te llena? Y van a decir, lograr mis estudios, casarme. Lo material, ¿no? Lo material. Ajá. Te das cuenta que todo tiene que ver con algo superficial y algo humano. Pero muy pocas personas te dirán realmente conocer a Dios. Y te voy a responder clara y concisamente. A veces tenemos ese tabú y ese enigma de que Dios no puede ser algo tangible, o no puede ser algo visible, o no puedes experimentar físicamente o palpablemente a Dios. Y gracias a Dios yo lo pude hacer. Dios me habló en algún momento de mi vida. Estaba pasando por un momento complicado, amoroso. Estaba complicado en mi orden de vida, en mi disciplina de vida. Siempre fui muy responsable en mi trabajo, siempre fui muy responsable en mis estudios. Gracias a Dios logré graduarme. Siempre en mis trabajos tuve una responsabilidad y algo que destacó, por eso también estoy aquí en Ambato. Pero faltaba algo, que era mi vida personal. No puedes tener una doble vida, o no puedes, como dice la palabra, servir a dos dioses. Y recuerdo muy por allá en el 2021, y esto es fuerte. Estaba en una discoteca y era el cumpleaños de un amigo, era una fiesta, no recuerdo bien, y en un momento parpadeé y la gente estaba con los ojos blancos y todo el salón lleno de sangre. No. Fue algo... Ya. Entonces te puedes dar cuenta de que a veces Dios te tiene que jalar de esa manera tan fuerte para decirte, oye, tienes que salir de aquí. No pasó una, pasaron dos. Al siguiente fin de semana tuve una fiesta parecida y ahora era el mismo episodio, pero olía a sangre, entonces era algo ya que yo podía palpar. Entonces ya ahora lo puedo entender. En mi destino hubiera sido la muerte, no lo sé. Solo Dios sabe eso, solo Dios tiene eso en su mente, en sus manos. Pero Él me dijo, oye, vamos, no es ahí, es por acá. Y de ahí más venía yo de Ambato, venía yo a Ambato y puse una canción en YouTube, recuerdo, con lo último de señal que yo tenía porque ya estaba en el peaje. Y llegó una canción cristiana que tocó mucho mi corazón. Y todos esos 45 minutos de viaje solo eran lágrimas. Pero eran lágrimas de detox.
porque yo necesitaba un detox en mi vida. Ujú. Y esto siempre lo digo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de enero? No, comí mucho en diciembre, toca bajar de peso, voy al gimnasio, vamos a comer más sano. Creo que te dura un mes. Y yo necesitaba ese detox en mi vida de amigos, de situaciones, de personas, de Total, lugares. sí te entiendo. Y Dios dijo, oye, no es aquí. Sí te entiendo. Y bueno, gracias a Dios, y siempre agradezco a uno de mis mejores amigos, Joan, que pudo invitarme a un grupo en casa allá por el 2021, finales del 2021. Y fui con mucho miedo, y fui con mucha escepticismo. Dije, no sé, estoy loco, voy al psicólogo, están pasándome estas cosas. Y fui a un primer grupo en casa, allá, por Huachi Grande, me parece que era. Y ese día fue un día en que no me voy a olvidar nunca. No me acuerdo bien la prédica, que fue el tema. Solo recuerdo que cerré los ojos y eran lágrimas. Pero me di cuenta que esas lágrimas eran de todo lo que yo tenía. Desahogo. Estaba mal. Ajá. Estaba mal. Correcto. Y he empezado un proceso, 3 años en la iglesia, en donde que, gracias a Dios, me he echado raíces. Les agradezco también a mis pastores, y también a mis pastores les mando un saludo a mi pastor Chris. Tienes que compartirles, loco. Sí, también, sí. A mi pastor Chris, a mi pastor Miguelito, sus esposas, igual bendigo y honro sus vidas. Que con amor, con corrección, porque no solamente a veces es amor, sino también corrección, han ido forjando mi carácter y el camino que llevaba. El carácter mío era muy fuerte, era muy temperamental, y ahora entiendo de que uno tiene que reflejar el carácter de Cristo en lo que haces. Totalmente. Y entendí eso desde cómo saludas a un mesero, de cómo te comportas en el tráfico, de cómo te comportas con las personas que tienes a cargo, cómo te comportas con las personas que de pronto te las topas. Y ahí es cuando realmente el verdadero testimonio del cristiano dicen, hay algo en esa persona que es diferente al resto. Y yo me enfoqué mucho en esto. Y soy enemigo de las religiosidades, y te lo digo, Eri y Andy, soy enemigo de las religiosidades, pero entiendo de que hay un mundo que necesita un orden, y bueno, eso es lo que también hemos hecho en este tiempo. Qué chévere. Y justo hablaste algo del tema de disciplina, ¿no? Que me llama bastante la atención, porque por lo general hablábamos tras de cámara hace un momento y decíamos que cuando uno es católico, lo único que va es va a la iglesia, pero sigue una metodología que ya tienen establecido, ¿no? Es como un cumplimiento ya. Sí, es pasos que hay que seguir. Ajá. Empezamos con el saludo, nos mandan a la mierda, oremos por eso y ya váyanse. Ajá, entonces, gracias, hijito. Qué palabra. Sin embargo, es que es así. sin embargo, yo soy católico y voy a la iglesia también. Asisto también a la célula. Porque me gusta y es otro ambiente completamente diferente, ¿no? O sea, te habla una persona desde su punto de vista, desde su experiencia, desde el hecho de haber tocado fondo, y les digo, es que a mí ya me pasó. Y les comparto lo que a mí me pasó y quién me ayudó. En este caso, Dios, ¿no? Amén. Porque, por ejemplo, solo una cosita. Porque, por ejemplo, a mí me pasó justamente esto, que yo andaba como muy alejado de ciertas cosas y andaba con la cabeza en el aire por temas que habían pasado en mi vida recientemente, ¿no? Y yo decía, siento que necesito ir a la iglesia, literalmente siento, o sea, yo dije, tengo que ir a la iglesia, y empecé a ir a la iglesia nuevamente, y en el proceso, mira, conocí a André me llevó a la célula y cosas así, o sea, uno va como que wow, o sea, justo dijiste, hay gente, Dios pone gente, correcto. Dios te pone en el sitio, Dios te da, o sea, correcto, loco. Es a la final, no sé, a veces yo también sí peco de escéptico, ¿no? O sea, porque sí es difícil también, y uno se deja, sí, a veces a uno le gana también, la lógica te gana a veces, pero está mal, y ahí es donde yo digo, o sea, chuta, si uno tiene que creer, si uno cree realmente, tiene que creer al 100%, si no es difícil. Miren, topaste algunos temas, Andy, bien importantes, ¿no? Siempre diré que creerle a Dios no es a medias. Creerle a Dios es creerle completamente. Y cuando yo empecé en esto, también tuve mis dudas, también era escéptico, también dije, ¿será esto? ¿Será realmente que hay un Dios que te habla, que te dice, que te guía? Y sí, hay un Dios que te guía y te dice, mira por aquí no, mira por aquí sí. Y el mismo Dios de Moisés que partió el mar, es el mismo Dios que tenemos ahora. Es el mismo Dios. O sea, no ha cambiado. El tiempo no ha pasado, pero él sigue siendo el mismo Dios. Y mira, hay algo tan lindo
que me gusta de Jesús es que él se sentaba a la mesa con borrachos, Ajá. con prostitutas, con ladrones, con cobradores de impuestos, que en ese tiempo, en esa cultura, era como una deshonra para el pueblo, porque en Mateo les traicionó, prácticamente era cobrador de impuestos de los romanos. Mira, y él se sentaba con esas personas, él no compartía los pecados de ellos, pero sí les abrazaba, que es algo muy diferente. Claro. Él no estaba de acuerdo, no les aplaudía los pecados, pero él sí decía, yo te abrazo y te quiero. Porque Jesús y Dios odia el pecado, pero ama al pecador, abraza al pecador. Y mira, y hay algo tan importante y algo que siempre me ha marcado. En la casa del alfarero, en la casa de Dios, no hay un basurero. En la casa del enemigo, que te quiere ver mal, hay un basurero donde te desecha, con una etiqueta. En la casa de Dios, en la casa del alfarero, en la casa de Cristo, no hay un basurero, porque Él te rompe, como lo hizo conmigo, pero te vuelve a reconstruir de lo mismo. Y eso digo que es lo más lindo y lo más hermoso. Cuesta, duele, y digo siempre algo, ¿no? Hay que ser valientes. Claro. Y a veces tenemos malentendido que el valiente es el que hace cosas malas. Ajá. Y a veces tenemos esa falsa creencia, y digo yo, no, el valiente es el que dice no a esto y sí a esto que está bien. Totalmente. ¿Y qué importa que me critiquen, no? Como No decíamos importa, hace un ratito. la crítica. Así es. O sea, y la parte fuerte también es del hecho cuando justo comentabas hace poco, empiezan a decirte el hermanito, El que aleluya, ajá, exacto. el hermanito No, pandereta. exacto, y justo, no, es que loco, es que hay justo, yo creo que ya no estamos en una edad, como que uno ya se vuelve más selectivo, un poco más inteligente, no resentido, sino... Hay aquí más se madurez queda. también. Es que eso voy, ahorita justo en las palabras que menciona Miki, es de que uno ya va cambiando su mentalidad, no basado, sino como que te digo, iluminado de una cierta energía positiva. Yo soy creyente y todos los días agradezco a Dios por estar respirando. ¿Me cachas? Y cuando a mí me va bien en alguna cosa, yo siempre le agradezco. Yo nunca le pido, Andy. Y eso sabe mi esposa. Eso es como un preámbulo que te digo, pero basado a toda la conversación, por eso dije que ahorita siento la necesidad de que nos salga, no por un teleprompter, conversar acerca de este tema. Y justo cuando mencionas que la aleluya y esas personas que empiezan como a tomarlo de burla, ahí uno empieza a seleccionar. Uno empieza a darse. Si tú le dices de una bonita manera, sí, dime lo que tú quieras, pero mira esto y este otro. Si lo captó, vacancísimo. Si no, pasas a ser como que, sí me cachas a lo que voy, no, Miki. ¿Cómo te ha ido en esa parte, como que tu círculo de gente? Es algo, Eric. Verás, dice algo- la parrillada contra... No. Es algo muy fuerte porque yo era de los que tenía 1001 amigos. Ajá. Yo el sábado tenía... Roberto Carlos le dice. No. Yo tenía 1001 planes en un sábado, un domingo, que iban desde una parrillada hasta la playa, literalmente. O sea, era la máquina del tiempo, como se solía decir. Máquina del tiempo. Literalmente era de los que amanecía en la playa. Pero, mira, al empezar este camino, algo que me dolió mucho y que no lo entendí en su momento, Ajá. era que perdí el 70%, 80% de mi círculo social. Ahí está. Total. Literalmente. Ahí está. A mí me pasa igual. Era algo tan fuerte que yo decía, pero eran mis amigos. Ujú. Pero No eran, ajá. Sí, literalmente. Y luego Dios me decía, no eran. Ajá. Y bueno, agradezco también a los que se quedaron porque entendieron entre broma, risa y algo que me molestaban. Pero mira, ahí va lo bonito. Y le contaba a Landy tras cámaras. Este fin de semana, y le mando un saludo a mi amigo Marcelito que está en los Españas. Tuvimos la despedida de un amigo que es desde la escuela y estábamos tristes. Y antes, cuando teníamos una parrilla, cuando tenía mi vida normal anteriormente, nosotros de comer, comíamos medios chumados o medios tomados. A veces ya ni nos dábamos ni a comer, literalmente. Pero esta vez, y ha pasado que antes de comer dicen, Miguel, ora. O Miguel agradece. O Miguel pide por la persona que, Sí. que estamos celebrando el cumpleaños. O en este caso, que mi amigo se iba. Y yo decía,
la semillita que yo he sembrado en los corazones de mis amigos, sin caer en un tema de religiosidad, sí, okay. que es lo que te decía. Mira, no, yo no me llevo contigo porque tú haces esto, yo no me llevo contigo porque haces esto. O el hecho también de estar a cada rato, pero venga a la célula, porque hay gente que también lo hace, ¿no? Y te cansa y hasta vos dices, y pones una barrera, pero ya pareces fusion, loco. Ya pareces los asesores de crédito de la SAE. Eso. Sí, literal. Entonces, mira, yo digo, más que esa insistencia, es ver a esa persona cómo era y lo que logró ser. Correcto. Y hay gente que decía, no, pero si ha de ser la moda nomás del día, o qué le habrá pasado, qué bichito le picó. Pero cuando comienzas a demostrar con tus actos y con tu testimonio y con lo que haces, y eso da fruto, como dice en la palabra, por sus frutos lo conoceráis. Así es. Entonces ahí te das cuenta de que realmente Cristo entró ahí, Cristo está operando ahí en ese momento. Y lo más lindo es que yo a mis amigos, porque les conozco como son y sabía que de por sí invitarles a algo era un no, o un no puedo, o un estoy ocupado, o no, es que estamos lejos de estar lejos de Riobamba. El comportamiento mío, el actuar mío y cómo yo he procedido todo este tiempo hice que siembre algo en ellos. Y ya les vimos ahí orando, mis amigos agachados la cabeza orando y diciendo, te agradecemos, Padre, por estos alimentos, queremos bendecir la vida de la persona que está aquí. Y para mí eso ya es bastante, claro que muchísimo sí. Agradecidos. Muchísimo, o sea, claro. literalmente, y mira, y lo que tú decías, el grupo selecto que ya tengo, que antes yo tenía 20, 30 amigos para hacer diferentes planes, ahora se redujo a 3, 4, 5 amigos. Así mismo es. Pero agradezco por esos 3, 4 amigos que se están quedaron siempre y que respetan lo que yo ahora proceso y también están ahí. Y sé, y estoy convencido que en algún momento van a llegar. Con paciencia, porque los tiempos de Dios para cada persona son diferentes. Y a veces, no es solo un meme esa frase. Literal, no es solo un meme. Literal, a veces es alguna frase cliché, pero realmente sí es así. Los tiempos de Dios para todas las personas son muy diferentes y Él sabe a qué hora te llama. Y yo a veces le decía en oración, Dios, ¿por qué no me llamaste antes? O sea, para no hacer tantas burradas. Pero Él sabe por qué. Tenías que hacer todo eso. Literalmente, que a veces, y eso es lo que iba, a veces, y va a sonar duro, a veces va a tener que la persona revolcarse, darse contra el mundo, totalmente. Aniquilarse para ir arrastrándose y decir, ahora sí, toma mi Dios. Pero no importa, porque Dios sabe a qué rato y a qué hora llama a cada persona para su propósito. Correcto. Qué chévere. Ahí, por ejemplo, también me gustó algo que estábamos conversando hace un momento, que decías que en la misma cooperativa tú haces una prédica, ¿no? Sí. Una prédica corta. ¿Cómo lo receta la gente ahí? ¿Sabes que al principio, bueno, en la cooperativa nuestra, la tienda publicitaria? Eso. Espacio publicitario. Llegamos gracias a Cooperativa SAE. Eso, muy bien, muy bien. Nuestro nuevo patrocinador. Hay que hablar con el hijo. De una, ¿Sabes que algo, y eso digo, no, Dios no tiene coincidencias? Cuando yo llego y llego a la Cooperativa SAG hace 6, 7 años, me doy cuenta de que es una cooperativa con fundamentos cristianos. En ese tiempo yo era católico y yo decía, ¿cómo es posible que fin de año no haga una farra y haya un coctelito o una tellita, ¿me cachas? Y ahora vos eres el que te opones. No. Y ahora digo, no, hay que cumplir con eso. Entonces yo no entendía al principio porque obviamente no sabía. Y el problema del mundo ahorita es que todo lo malo está normalizado. Total. Y es algo que realmente increíble. Te das cuenta de que todo lo malo está normalizado y todas las redes, todo está sexualizado, está dividido para que puedas escoger el género y muchas cosas, algo que no me quiero meter realmente, que no es el tema, pero está normalizado totalmente todo lo malo y todo lo bueno no está normalizado, ¿no? Y lo vemos aquí, lo vemos en todo el mundo. De hecho, lo bueno lo critican, ¿no? Sí, literalmente. Cuando haces algo bueno, dicen. O sea, pero está bien, porque, y no quiero ser religioso con eso, pero estuve en Argentina, estuve en un curso, en un entrenamiento allá en Argentina, estuvimos ya una semana de la iglesia de Mario Senewell y también del ministerio Tomas tu Lugar. Y realmente estamos viviendo tiempos y épocas difíciles. Más que difíciles, son apostólicos y finales. Estamos en la recta de entrar al apocalipsis. Alguien me comentó lo mismo, mira, y mira, y hay muchas cosas y no quiero adentrarme mucho en eso tampoco, pero hay muchos indicios, muchas pruebas, muchas señales de que estamos entrando en los tiempos finales. Y algo de los tiempos finales que está en apocalipsis es de que va a haber mucha confusión, mucha división.
No es un acabose, o sea, no es una destrucción, sino va a empezar por algo. Ya. Y en los tiempos finales va a empezar la división, la confusión. ¿Qué las estamos viendo? Si nosotros Sí, nos de ponemos a hecho, ver los cuántas categorías se puede decir así sexuales hay un sinnúmero. Así es. Cuántas divisiones en el tema de las religiones hay un sinnúmero. No meterme en, o sea, es No quiero meterme tampoco. No, pero es que Es algo como de- hemos hablado, no solo aquí, cuando hemos salido y hemos visto tanta basura ahorita en la actualidad, loco. Gente haciendo fiestas, mamarrachadas y mostrándose a millones de personas. Que eso ya será otro tema que hemos de conversar. Ya, pero, parte Panda, dos. como vos dices, sí, ya se va sintiendo como que Algo está mal. algo está mal, el Ajá. mundo se está denigrando. Loco. Correcto. O sea, Entonces, sí. Ya nos Sigue, tranquila. Miren, para irnos resumiendo un poco, Ujú. estamos entrando en etapas que realmente nos dan luces de que se vienen tiempos complicados, se vienen tiempos difíciles. Y esto nosotros ¿cómo lo queremos llevar o cómo lo queremos transmitir a la cooperativa también, que era el tema que estábamos hablando? Ujú. Llegué a una cooperativa donde que los valores y principios cristianos eran su base. Y todos los lunes en la cooperativa SAG hacemos un devocional que es unos 20, 30 minutitos. Justamente de eso te iba a decir. Hablar de Dios y empezar Ya. bien la semana. Perfecto. Entonces, algo que nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo. Y aquí la gente empezó también a ver mi cambio en la cooperativa. Ya no era el jefe gruñón. Claro. Es Es que que jefe son- malhumorado. Yo lo corroboro, loco. Lo corrobora el Eric. Y realmente comenzó a ver un Miguel más humano, más sencillo. A ese conocí más yo. humilde, más manso. Porque ese es el llamado, a reflejar el carácter de Cristo. Total, Tú le ves totalmente. a Cristo en las películas, en la Biblia, en lo que sea, en ilustraciones. No le viste a Cristo alzando la voz, Golpeando, peleando. exacto. Ajá. La única vez que se enojó es cuando el templo era convertido realmente en un mercader. Entonces ahí fue la única vez que se enojó. Y lo dice la palabra, no. Enójate, pero no peques. Está permitido enojarnos, pero no pecar. Wow. Y mira, y algo importante es que de ahí me comenzaron a decir, mira, porque hay grupos, ¿no? Cada lunes. Me quedaron, Miguel, puedes predicar este día lunes, Miguel. Pues. ¿Y cómo decirle no, papá? ¿Cómo decirle no a servirle a Dios? Y decirle, ok, no tengo problema. Y cada mensaje a veces iba conectando con el anterior, y veía gente que se le iban las lágrimas. Ya. Veía gente que de pronto al final de la prédica me decía, bien, Miguel, muy bien. Y es algo que no es para el honor mío, no, es para él. Ya. Porque él ha puesto esas palabras y ese discernimiento de la palabra en mí para que pueda transmitir a la gente. Y mira, y hay un proceso bonito que yo lo llevé en la iglesia y seguí la academia de líderes obreros, más o menos un añito. Y pude aprender mucho. Y pude desaprender muchas cosas que estaban mal y aprender muchas cosas. Y entendí el verdadero llamado y asignación que tuve yo en el reino de Dios y en el camino de Dios. Es que con mi testimonio, muchos jóvenes y mucha gente que está con los mismos problemas sepan que hay una salida y sepan que se puede cambiar y sepan que hay un Dios que te está cuidando a pesar de que eres infiel. Él te está cuidando porque te tiene marcado un camino y un ideal. Qué chévere. Yo te quisiera Chévere. pedir algo. Vos sabes lo difícil que es que una persona se acerque a la iglesia, ¿no? Porque como te digo, o da vergüenza o tienes una idea muy... ¿Qué haría? ajá, o sea, Tabúes, entonces, tantas cosas. ¿qué sugieres? Sí. ¿Qué le sugieres al espectador que puede hacer como lo que haces en la cooperativa, ¿no? Un devocional inicial. ¿Qué pasos debería seguir para, aunque sea si no va a la iglesia, lo haga en su casa? Miren, es un tema que siempre es una muralla. Ujú. Creo que es una muralla que el mundo lo ha impuesto, ¿no? A hacer salir de lo normal, se puede decir. Pero yo siempre digo algo, ¿no? Mira, no esperemos a que toquemos el punto más bajo. O como dijo algo, me lleva algo de él que dice, yo agradezco. Mira, a veces esos 5 minutos que te tomes al abrir los ojos, en vez de ver el TikTok, el Instagram, el WhatsApp, que es lo que generalmente Hacemos. preguntas a 10 personas y te van a decir 9, ¿qué es lo primero que haces en la mañana luego de abrir los ojos? Revisar el teléfono. ajá. Así es. Y es algo que a veces nos ha generado una dependencia al teléfono. Y esto también cambió mi vida porque yo de ahí empecé a despertarme y decirle, gracias Dios, te agradezco por un día más de vida. Te agradezco porque mi familia está bien, porque tengo trabajo, porque tengo Correcto. amigos, porque puedo pararme. Ujú. Y Exacto, porque hay loco. mucha gente que no amaneció. Hay mucha gente que se camina todos los días con un cuadro médico en el
él o en ella y en la familia complicado. Hay mucha gente que se levanta en la cárcel, hay mucha gente que se levanta con una realidad y una situación totalmente distinta. Y yo le digo gracias a Dios por eso. Y también la otra oración que fui desarrollando fue perdóname por cualquier cosa que de pronto involuntariamente hice. Y a veces era como que estaba en el tráfico, alguien te invitaba y bajaba el vidrio y le daban las malas palabras, ¿no? Yo sí era así. Y muchas personas se van a ver identificadas con esa. Y realmente desde ahí te das cuenta de que eso tienes que cambiar y pedir perdón es difícil. A veces es decir labios para afuera, pedir perdón. Y es algo que a mí me costó mucho, pero cuando yo pedí perdón a muchas personas que hice daño, fue como que solté un carbón que lo tenía apretado en la mano y que el único que se lastimaba con eso era yo. Uh-huh. Y otra cosa que evolucioné en mi oración es decirle, Padre, te pido por tales personas, te pido por las personas que quiero, así mismo te pido por las personas que no me quieren, porque bendícelas y dales un corazón para que ellos puedan verme bien. Qué chévere, qué bonito. Miguel, sí, yo quisiera de igual manera, me parece interesante el tema, muy bonito. Yo dejo abierta la puerta para que si quieres mensualmente hagamos un episodio con un tema que no sé qué te parece, sí, porque total. A veces, como digo, el temor también de la gente a ir a la iglesia o dice quizá le gusta pero no quiere ir. Sí, Dani, perdóname, esa pregunta era importante. Yo considero que la forma en que tú te puedas ligar a la iglesia debe ser orgánica y como tú la quieres. Así es. Yo no llegué a la iglesia, yo llegué a un grupo en casa. Así, sí, y yo llegué a la iglesia como que 1 o 2 meses después, porque decían, chuta, no, como que me da vergüenza, ¿qué dirán? Ve, el hermanito. Y era como que me sentía cómodo. Te juro, digo, qué verches. Me sentía cómodo como en el grupo en casa, como es como una reunión de panas, pero que se tratan temas que edifican y construyen. Claro. Entonces, les recomendaría que si es posible, si alguien les invita a una célula o un grupo en casa, miren chicos, no se pierdan eso porque están retrasando su proceso de sanidad más. Y es como el pueblo de Israel, siempre hago este ejemplo. El pueblo de Israel técnicamente pudo llegar en 4 meses a la tierra prometida. ¿Ya? Y se demoró 40 años. Imagínate. Sí, no te demores como yo, 30 años. Demórate menos. Dios te está esperando. Y la iglesia es en todo lado. Casa de Dios o las diferentes iglesias. Si un amigo, si un familiar, si tu mamá, tu papá te quiere llevar a la iglesia, es porque esa persona está orando por ti, ha doblado rodillas, han ido lágrimas, y esa persona quiere que tu vida y tu propósito y la de tus generaciones sea diferente. Genial. Entonces, qué chévere. Chévere, Miki. Vuelvo y repito, dejo abierto. Para nosotros es un gusto que este espacio sea de aporte más que nada a la sociedad. Si podemos de alguna manera cambiar el pensamiento de la gente, pues es un espacio que nos va a servir. Amén. Dios y un giro 180. No se trata de cambiar de mapa, sino de cambiar de conductor y de modo de conducir. Un sí pequeño, un silencio consistente, microdisciplinas claras, comunidad honesta, una regla sencilla y el arte de recomendar. 6 prácticas que vuelven orientable la vida. Si algo se encendió hoy, escríbelo ahora mismo y agenda tu primer paso en las próximas 24 horas. Te invitamos. La dirección es más poderosa que la velocidad. Si Dios es el norte, incluso los desvíos pueden convertirse en aprendizaje. No prometas perfección, promete presencia. El giro comienza hoy y se confirma mañana, un paso a la vez. Miguel, te agradecemos muchísimo por haber venido, por tus palabras que en verdad, como dices, edifican. Así que entendemos es Dios hablando a través de ti, como dices siempre en la célula. Así que mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Miki. Igual, esto ha sido un giro de 180. Nos veremos en un próximo episodio. Adiós. Chao amigos, bendiciones.